Tratar de ser un joven responsable suele estar acompañado de nuevos deberes que poco a poco nos hacen distanciarnos de las actividades que nos agradaban. Por ejemplo, dejamos de lado las salidas con amistades para dedicar más tiempo al trabajo. Las actividades recreativas que antes disfrutábamos como nadar, bailar o pintar van quedando relegadas. Sin darnos cuenta, nos alejamos de aquello que alguna vez fue parte esencial de nosotros y nos hacían felices. Este distanciamiento, sumado a presiones sociales, familiares, laborales e incluso de salud, pueden detonar un episodio depresivo severo o difícil de superar. Seguramente lo has visto en algún amigo o tú mismo has sentido una profunda tristeza, pérdida de interés en lo que antes te apasionaba, cambios en el apetito y el sueño, fatiga, dificultad para concentrarte e incluso sentimientos de inutilidad o culpa. Cuando estos síntomas se combinan, pueden derivar en pensamientos de muerte o suicidio. Para atender y prevenir esta conducta, existen diversos tratamientos y herramientas para ayudar a los jóvenes y a sus familias a enfrentar las dificultades que esto trae como consecuencia. Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, y es fundamental recordar que lo que sentimos es válido, así como saber que tener una red de apoyo puede salvar las vidas de muchos jóvenes. Un panorama muy general que nos presenta Arely, y es que estamos en el marco del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, y es por eso que queremos tocar esta temática en Trending, no solo porque somos jóvenes y le buscamos hablar a los jóvenes, sino porque esta es una conversación que se tiene que tener constantemente. No hay que huirle, sino más bien enfrentarla, y lo decía muy bien Arely para cerrar este primer minuto, Suara Ren, esa red de apoyo que podamos tener, sea de personas que sabemos que nos aman y que amamos, y también de profesionales, pues siempre puede ser para una persona que sea que esté viendo esto o que conocemos a alguien que esté enfrentando eso, que pues pueda salir de esos momentos muy difíciles. Ren, ¿cómo estás? Bienvenida a esta emisión de Trending. Hola Beto, bien, gracias. Estoy muy contenta de este tema porque definitivamente, más allá que nos pueda causar escalofríos o preocupación, tenemos que hablar de las situaciones y problemáticas que nos llevan a los jóvenes a pensar en el suicidio, y por supuesto con una estadística tan real como es que en México aproximadamente del 52% de los jóvenes en este momento presenta algún tipo de trastorno que lo lleva a pensar en el suicidio. De ahí que querramos tener esta conversación, y para esto nos acompaña Suara Ruiz. Ella es egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM con especialidad en atención a personas con depresión, ansiedad e ideación suicida. Suara, bienvenida en Trending. Pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida, sobre todo es muy significativo para mí el hecho de que sea justo en el día de, pues sí, para la prevención del suicidio. Y pues aquí voy a compartirles lo que sé y lo que he trabajado. Bienvenida. Justo algo que también revisábamos en estas estadísticas es que la segunda causa de muerte entre jóvenes de 18 a 29 años es el suicidio, una cifra de verdad que tenemos que tener muchísimo en cuenta, Suara. Entonces, además de este dato, ¿qué nos puedes decir sobre las estadísticas del panorama de los jóvenes aquí en México? Pues aquí en México sí hubo un repunte muy significativo, lo cual pues a mí me dio un poquito como de escalofríos también cuando lo revisé, sobre todo después de pandemia. Comparadas las cifras, por ejemplo, de los años 90, cercanos ya a los 2000, al 2024 hubo un repunte de casi 8,000 casos, o sea, de los primeros 2,000 casos que se habían registrado, que aún así es una cifra elevadísima, en los años 90, para el 2024 se repuntó a 8,800. Esto, pues bueno, por diferentes factores, pero sí, aquí en México es una de las principales causas de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. Suara, ¿qué nos puedes platicar tú como la experta en esta conversación, en el sentido de cuáles son los factores o cómo influyen, ¿no?, los factores alrededor de una persona y particularmente de un joven, ¿no? Una persona que tenga alguna cuestión en el sector económico, en el sector familiar, cuestiones sociales de su colonia, o sea, ¿cómo influye todo esto para que una persona llegue, deja tú a cometer suicidio, sino a tener estas ideaciones suicidas, ¿no? O sea, ¿qué nos puedes dar de ese panorama estructural alrededor de ello? Pues mira, lo que yo considero es que el suicidio no es un tema que individualiza. O sea, no es una situación que se tiene que trabajar de manera individual.
como que es la persona la que está presentando la problemática, sino que es una cuestión estructural y sociocultural, en donde pues evidentemente nos va a afectar mucho o nos va a acercar hacia la ideación suicida si tenemos, por ejemplo, acceso a espacios de descanso, ¿no? Sobre todo en la universidad, en la preparatoria, que empieza a haber un montón de responsabilidades y de trabajo. Si no tenemos como esos espacios de dispersión, no es determinante que nos lleve a una ideación suicida, pero sí es un factor que nos pone en riesgo. El tener acceso o no a una red de apoyo, como lo mencionaban al inicio, seres que nos quieran, familiares cercanos, amigos, profesores. Si no tenemos redes de apoyo, pues también se nos coloca en una situación de vulnerabilidad. Y otro de los factores también determinantes, sin duda, es el factor económico. El factor económico nos va a llevar, pues, si no a idear, sí a ponernos en una situación de riesgo, de mucha vulnerabilidad, pues porque con el factor económico accedemos a los espacios de dispersión, accedemos a los tratamientos terapéuticos, accedemos a los tratamientos psiquiátricos, ¿no? Entonces, sí es como muy determinante el si tenemos o no esa posibilidad, incluso si vivimos dentro de la Ciudad de México, en las periferias o en el interior de la República, porque también dependiendo a dónde nos movemos, puede ser la facilidad con la que las personas nos permiten o nos escuchan hablar sobre el suicidio. Y también recientemente, Suara, Beto, los jóvenes hemos tenido contextos súper complicados. Claro. Venimos de 4 años de una pandemia donde en muchos casos entre 2 y 3 años permanecimos completamente aislados. Sí. En las escuelas no teníamos esta interacción, incluso distracción, ¿no? de tu vida cotidiana. Entonces, aunado a eso, pues también hoy en día accedemos a muchas herramientas tecnológicas, una de ellas pues ChatGPT, que para algunos jóvenes se ha convertido en una herramienta para poder conversar con alguien todos los días, recibir consejos. Incluso hay quienes en este momento sostienen que ChatGPT puede ser un apoyo psicológico, o sea, alguien a quien recurrir para poder hablar de tus emociones y sentimientos. Entonces, pues esto ha sido súper complicado para nosotros, Betos. Vivimos un contexto social completamente distinto al de nuestros padres. En este sentido, Suara, ¿cómo estos factores también están, digamos, aunando a que los jóvenes estemos teniendo estos pensamientos y estas emociones que a lo mejor de pronto no podemos clasificar en un estado de ánimo? Pues es un tema muy interesante y muy complejo, claro, porque sí ha resultado que de repente ya hay prompts, ¿no? Para ChatGPT, en donde se solicita, ¿no? Se da la indicación de que sea como un terapeuta de 1000 años de experiencia, ¿no? Que para empezar ahí hay que cuestionarnos ya un poquito, porque no hay terapeutas de 1000 años de experiencia. Sí, claro, con 30, 40, pero no con 1000. ¿Y a dónde nos podría llevar esto? ¿Cómo podría influir esto en como un factor de riesgo? Que las inteligencias artificiales no son malas, pero la información con la que se construyen, pues es nuestra, ¿no? O sea, es nuestra y agarra todo, o sea, no hay una discriminación de lo que es real y lo que no es real de la, pues sí, del internet. Y entonces la respuesta que nos da puede parecer empática, ¿no? Así como si estuviéramos platicando con un amigo, ¿no? Claro. Puede parecer así, pero en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque no está tampoco este otro cuestionamiento que nos hacen nuestros amigos o nuestros padres, ¿no? Esta empatía, esta calidez de las personas o incluso de los, pues sí, de los terapeutas, no está a través del celular. Lo que, digo, no voy a decir que es mala, ¿no? Ni que el uso de las IAs específicamente nos lleva a una ideación suicida, pero sí que es importante que la cuestionemos mucho. ¿Por qué? Pues porque también muchas de las respuestas se construyen con mi propio discurso. Entonces ahí llega algo que en psicología nos encanta, que es el sesgo de confirmación, donde pues todo lo que me dice es lo que yo quiero escuchar. Claro. Claro. Y no es que esté mal. En un momento de emergencia, a las 3, 4 de la mañana que mi amigo está dormido, que mi papá no está, que mi psicólogo no me puede responder, que no me sé el número de la línea de la vida, sí nos puede ayudar. O sea, sí puede contener una crisis, pero no, yo no lo pondría como el principal método
para enfrentar una ideación suicida. Y sobre todo porque, o sea, bien lo menciona Suara, y lo hemos revisado en las noticias, Norren, estas situaciones en las que personas empiezan a generar vínculos, no sé si amorosos o de amistad, con lo que al final de cuentas es un lenguaje de modelo, y lo dices muy bien, o sea, tal vez puede sostener un momento, pero también en otras cuestiones. Ahorita estamos teniendo la conversación del suicidio, pero también se ha visto que estos lenguajes de modelo te dicen lo que tú quieres escuchar, y entonces es ahí donde queríamos justamente establecer esta condición de, pues no se puede sustituir a un profesional formado y con esa calidez humana a un lenguaje de modelo. Estamos teniendo una conversación muy interesante, pero no se queden porque regresamos aquí a En Trending. ¿No se queden o no se vayan? No se vayan, más bien, perdón. No se vayan, quédense más bien. No se despeguen, es lo que quise decir, porque seguimos hablando sobre todo de qué es lo que podemos hacer nosotros alrededor de una persona, y además las juventudes en este momento y desde siempre, personas de 20 años en adelante pueden ser papás. ¿Cómo hablamos de este tema con las infancias? No necesariamente hay que ser padres de familia, con sobrinos, hermanos pequeños. Entonces, seguimos hablando de este tema aquí en Trending. Pues supongo que se podría decir la ira, frustración, la tristeza mayormente. Sí, normalmente suele ser como la tristeza, la soledad, que se sienten solos y no se sienten escuchados normalmente. O sea, con un enojo le quieren dar una solución permanente a problemas que pueden ser pasajeros. Pues más que nada la tristeza y como que no sienten aceptación por otro grupo de personas. Eso es lo que tiende a la depresión. Es la depresión y también la frustración y ansiedad que se llegue a sentar uno, más aparte que es también lo social. Conocidos, sí. He tenido una amiga que pues ha atentado contra su vida, pero ha tenido ayuda, apoyo de sus familiares y hasta ahora ha salido adelante que yo sepa. Sí, hace un año me tocó que encontrar a una compañera que se quería suicidar en un baño de un salón, bueno, de la escuela, y pues su desesperación era que no se sentía a gusto en su casa por muchos problemas familiares. Conozco varios, sobre todo por parte de mis amigos y varios compañeros, ¿no? Que pues la mayoría sí ha llegado a intentarlo o ha llegado a pensarlo. No mucho, porque a pesar de que a lo mejor un amigo te puede apoyar, a lo mejor desde casa como que es como de, ay, ponte a hacer algo para que se te quite, ¿no? Como que a lo mejor en eso no hay mucha información de parte de los papás, como hacia los papás, porque como que sienten que la depresión y esas cosas son como un invento. Entonces, pues yo creo que desde ahí viene que no hay casi apoyo. Sí y no, porque hay muchas herramientas que se pueden utilizar para evitar, pero siento que tampoco se dan tanta la difusión y por prejuicios no se realiza o no se atienden a tiempo con el apoyo necesario. Nadie mejor para conocer qué pensamos los jóvenes en torno a este tema de la ideación del suicidio que nuestra comunidad universitaria. Jimena visitó CCH Sur para conocer un poco de estas opiniones que tienen nuestros compañeros, y pues hay temas súper fuertes, ¿no, Beto? Ahorita revisábamos uno de ellos, que es esta parte de, pues es que muchas veces no puedes decirle a tus papás, porque para muchos de ellos, que son parte de una generación muy distinta a la nuestra, pues está el tema, Suara, de ponte a hacer algo, esos son inventos. Sí. Entonces pues sí termina por ser un tema muy complejo para los jóvenes que no cuentan con este apoyo desde sus casas. Pero sobre todo también, Suara, pues establecer esta conversación, que muchos de ellos dicen, no, pues sí me ha tocado vivir por lo menos casos cercanos de intentos de suicidio. Entonces
Por eso el punto central, ¿no? Que es bien importante, como dice Ren, escucharlos, que ellos están diciendo y establecer este tipo de conversaciones como la que estamos teniendo, ¿no? Sí, así es. O sea, ahorita mientras revisábamos esta parte de de la conversación de los estudiantes, es bien importante la escucha, sobre todo cuando ya empiezan esas señales y de repente la pregunta básica es ¿y cómo me doy cuenta? Porque a veces no te das cuenta. Y vienen como muchas estas imágenes, ¿no? Donde nos dicen, es que estaba feliz. Pues parecía feliz, porque en realidad no había una sensación de seguridad, no había una sensación de sentirse integrado, integrada al espacio, integrada, ¿no? Entonces, yo sí pondría como cierto énfasis en algunas frases que de pronto parecen bromas, como mencionaba, ¿no? O sea, nos toca con amigos que de repente estamos en la conversación súper casual y de repente nos dicen, ay, pero mejor bajo la tierra del panteón, ¿no? O es que el meme que dice que, no sé, la terapeuta y mejor morirme, ¿no? Entonces, eso podría ser o sea, lo pueden ver como una broma dentro de la conversación, pero desde mi punto de vista así profesional y también de experiencia es un foco rojo. Ok. Y también ya nos adelantas un poco estos puntos que hay que tener en cuenta con amigos, con conocidos, que podemos llegar a identificar. ¿Cuáles serían otras pautas que como una persona cercana podemos llegar a reconocer y que también nos podrían dar a nosotros esta señal de que tal vez esta persona de alguna manera necesita nuestra ayuda? Pues principalmente los comentarios. Casi siempre un mito acerca del suicidio es que la gente no avisa, pero sí avisan. Empiezan con estas bromas y de repente los comentarios se van haciendo ya más oscuros. Ya de repente hay comentarios en los cuales ya se da una planeación. O sea, te dicen cómo lo van a hacer. Y de repente es mucho este discurso de, ay, no pienses en esas cosas, ponte a barrer, ¿no? O, ay, sí, échale ganas. Entonces, el punto número 1 es los comentarios. Ya no son como el recurso de los memes, ya no son esos recursos, sino son más elaborados, más complejos y ya hay una planeación dentro de esa conversación. Otro de los puntos es el aislamiento. Cuando vemos que nuestros amigos comienzan a aislarse, ya no salen con nosotros, si yo soy, lo que decían hace un momento, ¿no? Si yo soy papá, si yo soy la tía, la abuela, ¿no? Y me empiezo a dar cuenta de que mi adolescente o mi niño o mi infancia se me está aislando, es un punto ya a considerar. Si hay un cambio muy drástico también en el comportamiento, que sean personas muy alegres, que todo el tiempo comían bien, dormían bien y de repente hay un salto, hay que poner atención porque están viviendo una situación emocional seguramente muy compleja y eso nos puede llevar a la ideación, no a una planeación, pero sí a una idea suicida. Suara, ¿cómo crees en tu opinión? Porque además lo dijo una de las chicas en los sondeos, en este sentido de que, bueno, tal vez los papás y no ponerle una culpa o responsabilización, sí. ¿No? A tal vez otras demografías, pero... Sobre todo porque siento que para esas generaciones es un tema muy tabú, ¿no, Beto? Creo que entre más joven eres, ya se habla más sobre esta parte del acompañamiento, de las ideas suicidas, pero sí con las personas mucho más grandes es este tema de... Sí, de repente, pues lo dijo, o sea, lo hemos estado diciendo, ¿no? Estos comentarios de solo ponte a chambear o consíguete una novia o lo que sea, ¿no? O sea, frases que de repente tal vez parecerán inofensivas, pero cuando una persona que está enfrentando en ese momento este tipo de ideación, pues que pueden ser demasiado dañinas. Entonces, en ese aspecto, Suara, ¿qué nos puedes decir en el sentido de cómo ha evolucionado la manera en la que se habla del tema del suicidio de los adultos a los jóvenes en la actualidad? Al final de cuentas, pues no sé, ya tenemos la generación millennial que en la mente de muchas personas siguen siendo todavía muchos de ellos son jóvenes, lo hemos revisado muchas veces en el trending, pero también ya hay muchas personas de 40 años que pues ya son del sector productivo desde hace 20 años, tienen ya hijos que pueden estar entrando a la primaria. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto de cómo ha evolucionado la manera en la que desde la adultez se habla del suicidio? Pues sí ha evolucionado. Yo sí he notado un cambio incluso en el tema de los planes curriculares en las escuelas, de cómo poco a poco se está integrando ya el tema del suicidio.
Algo que a mí me impactó muchísimo fue que recientemente en la Facultad de Psicología sí hay un cambio de cuando yo estaba a ahora, que ya hay incluso una línea, hay un equipo de trabajo, y en el tema de los papás sí cuesta todavía un poco de trabajo que lo hablen. Bien lo mencionaban hace un momento, sigue siendo un tema de pronto que da escalofríos, que da tabú, y se llega a pensar que porque yo lo hablo, o sea, si yo le pregunto directamente a mi adolescente, ¿no? A mi universitario, a mi infancia, ¿te quieres suicidar? Es como alentarlo a que lo haga, pero en realidad no. En realidad es abrir una puerta para que puedan sentirse cómodos y seguros de que es un tema que se puede hablar y no se va a criticar. Entonces, no es tanto el avance como a mí me gustaría, pero sí ha cambiado muchísimo desde el 2016 que yo terminé mi formación a 2025, que incluso también hay un montón ya de programas como el programa de Guardianes, en donde se busca hacer justo esto, como una triada entre estudiantes, padres de familia y los profesores, ¿no? Hacer justo lo que muchas veces hace falta, que es una red de apoyo. Suara, estamos llegando al final ya de nuestra entrevista. Esperemos que no sea el caso, pero si alguna persona en relación a esta prevención del Día del Suicidio, Mes Amarillo, que también se le ha llamado a septiembre, está pensando de alguna manera en el suicidio, ¿qué puede hacer? ¿Cuáles son las redes de apoyo? ¿A dónde se puede acercar? Sabemos que también el tema del acceso a la salud mental en México pues es un gran privilegio, es dinero, Beto, es que tu familia esté dispuesta a apoyarte. Entonces, con las herramientas que podamos tener a nuestro alcance, ¿cómo podemos obtener algún tipo de apoyo? Pues la familia. O sea, la familia, los amigos, si de pronto no hay tanto como cercanía con las amistades, entonces profesores. El entorno, la red popular, espacios de dispersión, los clubes de deportes, los servicios que ofrecen las escuelas, porque hay muchas escuelas ya que ofrecen estos servicios. Aquí en la UNAM creo que todas las facultades, todas las FES lo ofrecen, entonces acudir. Y como último recurso, si el tema económico es un factor importante, pues ya considerar la parte de la terapia, pero de manera inmediata, redes de apoyo en lo popular, o sea, en sus comunidades. Y sobre todo por la particularidad que es las juventudes, ¿no? O sea, tú lo señalaste muy bien y creo que muchos lo vivimos en la preparatoria. Tenemos más materias que en la secundaria, en la universidad tenemos menos materias en algunas carreras, pero aún más carga de trabajo. Entonces, pues poner esa especial énfasis. Suara, todavía tenemos un tiempo muy breve para que nos puedas, por ejemplo, voltear a ver a las infancias. O sea, ¿qué hay en las infancias también? ¿Qué es lo que podemos notar ahí? Definitivamente es todavía un proceso de formación. ¿Qué nos puedes decir al respecto de nosotros como adultos jóvenes y para los adultos? También cómo voltear a ver y hablar de este tema con las infancias. Pues principalmente trabajarnos un poquito la idea de que hablar del suicidio es riesgoso, ¿no? Se puede hablar de suicidio con las infancias, tal cual, ¿no? Las infancias a veces son sorprendentes y nos pueden compartir su perspectiva, ¿no? De qué es el suicidio. Hablarlo sin el prejuicio, sin miedo, y poner atención a las señales que de repente son más complejas que en las adolescencias, que van mucho con el cambio del estado de ánimo. Y sobre todo, revisar si están viviendo casos de acoso escolar. Y en cuanto nos los nombran, así de, oye, es que estoy viviendo acoso, pues inmediatamente creerles. No es un determinante, ¿no? Vivir un acoso a una idea suicida, pero se puede empezar por ahí, porque eso nos lleva al aislamiento, eso los va a llevar a dejar de comer, a no querer ir a la escuela, a una baja en calificaciones y en rendimiento escolar, que muchas veces por eso llegan a los procesos terapéuticos. Pero en realidad no es el tema escolar, sino que ya hay una ideación suicida por un tema de acoso muy, muy fuerte. Suara, pues estamos llegando al final. Te agradecemos mucho, Suara Ruiz, psicóloga egresada de la UNAM. Qué bueno que pudiste compartir esta conversación con nosotros. Pues muchísimas gracias. De verdad fue todo un honor, muy significativo también el día. Y pues espero que esta información les pueda servir a más personas.
Pues te agradecemos mucho, Suara, por estos datos tan importantes, esta parte de tener muy en cuenta que no nos aislemos y la importancia de contar con una red de apoyo tanto familiar como de amigos, como de nuestra comunidad. Suara, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros llegamos al final de este En Trending. Les recordamos que septiembre es el mes de conmemoración amarillo por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Ya ella nos compartía algunas herramientas para contar con ese apoyo. Nosotros nos vemos aquí todos los miércoles en punto de las 20:30 horas, en repetición los sábados a las 19 horas, así como pueden checar todos nuestros contenidos disponibles en YouTube. Beta, hasta la siguiente semana. Nos vemos.